Buenos días a todos, mi nombre es Juan Pedro Jiménez, soy el encargado de México para la línea de compresores lubricados. Muchas gracias a todos por estar en la llamada. Les he puesto mute a cada uno de sus, bueno, no a cada uno, a todos los micrófonos aquí en la sala. Sin embargo, cuando ustedes, lo que quiero hacer es un curso pues un poquito lleno de información, de fórmulas, de números. Entonces, por favor, en cualquier momento que alguien se vea perdido, se vea o que no haya entendido, no hay ningún problema. Ahí en ese mismo instante me dicen: Juan, no entendí, por favor regrésate, o Juan, no, aquí tengo esta duda, o Juan, no estoy de acuerdo. Por favor, de eso se trata esta capacitación. Se trata de, no quiero estar hora y media hablando de números y fórmulas, porque si no los voy a perder y nos vamos a dormir y no va a valer la pena la capacitación. Lo que quiero es que cada uno de ustedes esté tomando notas, esté evaluando lo que les estoy mostrando con lo que ustedes hacen día a día a la hora de dimensionar equipos y tener una plática al respecto de mejores prácticas, de lo que están viendo, de qué recomendaciones pueden dar sobre lo que vamos a estar revisando. Entonces, pues, muchos de ustedes saben que el tema del resentimiento es algo particular, no es sencillo realmente, aunque estemos en el mundo de aire comprimido, digamos 5 o 10 años, pues parte de lo que nosotros realizamos dentro de SUNER es que no es fácil, aunque llevemos tiempo en esto, a dimensionar un sistema de aire. Tiene sus pormenores, tiene un tema de reconocimiento del sitio de Hicimos hacer esta capacitación para afinar unos detalles, dar conocimiento sobre todo de cada quien, cómo está calculando sus sistemas de aire y aclarar cualquier duda que pueda surgir al respecto. Entonces, tenemos dos formas igual aquí de comunicarnos, ya sea que quieran desbloquear su micrófono y hablar y decir Juan, tengo una duda, o la pueden dejar, en caso de que no tengan micrófono o cualquier cosa, la pueden dejar aquí en el chat, nada más escríbanlo y yo voy a estar revisando el chat constantemente pues, para poder atender las preguntas que tienen. Ahora, estoy proyectando la presentación, nada más indíquenme por favor si se alcanza a ver. Sí, Juan, perfectamente. Perfecto, listo. Entonces, pues vámonos. Oh, ya se me cambió la pantalla. Vámonos así. Primero, contactos principales. Los contactos principales, por favor, apúntenlos para la gente de México. No puse a la gente del resto de Latinoamérica, pero que ya conocen a sus contactos. Juan Pedro Jiménez, José Navarro, nuestro técnico de servicio, Ricardo Costaría para compresores portátiles y Alex Piso, nuestro encargado de compresores libres de aceite. También agréguenlos a sus redes, no les cuesta nada. Digo, hay mucha gente que no le gusta tener cosas de la oficina, de sus redes personales, pero es una información importante. Síganos en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, hay buena información ahí, se hace comunidad y es parte de lo que queremos hacer con esta estrategia de redes sociales. Bueno. Entonces, primero, hay gente, y me perdonarán un poco la gente ya más experta, pero hay gente que está empezando en este tema de aire comprimido. Entonces, quería irme lo más claro desde un inicio. El curso tiene su complicación, pero quería empezar siempre con lo básico, que es tratar de definir qué es un sistema de aire comprimido. Y un sistema de aire comprimido realmente no es una cosa distinta a tener una instalación de aire conectado por medio de tubería, ¿no? Y generalmente se puede clasificar del lado de suministro y del lado de la demanda. El lado de suministro se considera donde están los compresores, donde están las secadoras, donde están los procesadores, válvulas, filtros, todo el sistema para que las máquinas del cliente, las herramientas neumáticas del cliente, pues puedan funcionar del lado de la demanda. Entonces, siempre es importante tener bien contemplado que un sistema de aire
se separa en el suministro y en la demanda. Y estos dos conceptos deben de convivir muy bien. De hecho, podría yo inclusive decir que el dimensionamiento que nosotros hagamos debe ser tan adecuado para suplir la demanda en términos iguales, ¿no? La demanda que requiere el cliente la tenemos que igualar con el lado del suministro. Y para hacer el dimensionamiento, aquí lo único que vamos a revisar en esta capacitación va a ser el tema del dimensionamiento del lado del suministro. Esta imagen probablemente algunos ya la conocen. Es nuestra recomendación del sistema de aire normal. Tiene el compresor, un tanque húmedo, un tanque seco, los filtros, las secadoras, una válvula de control en caso de que se requiera, o sus válvulas de dren para cada uno de los sistemas que arrojan condensados y un separador de agua y aceite para un sistema completo. Aquí también nos gusta a nosotros poner el tema del Air Links o el monitoreo remoto, lo cual vamos a tocar un poquito más adelante. ¿Ok? Bueno, consideraciones preliminares. ¿Qué es lo que quiere un cliente? Para los que están nuevos en el tema de aire comprimido, siempre, bueno, pues los clientes hay veces que saben qué quieren, hay veces que no saben qué quieren, pero aunque no sepan qué quieren, estas son las tres cosas que necesitan satisfacer. Lo número uno, calidad de aire. El cliente necesita una calidad de aire en específico, necesita que su aire venga con cierto nivel de humedad o con cierto nivel de aceite, necesita tener una calidad y hay una regulación para lograr esto. Número dos, producción ininterrumpida. Todos los clientes quieren producción ininterrumpida. Ningún cliente quiere que sus compresores fallen, ningún cliente quiere que los compresores pues estén arrancando y parando a discreción. Necesitan que estén funcionando el 100% del tiempo. Y número tres, bajos costos de producción. Y conforme vaya evolucionando un cliente, generalmente el cliente al inicio primero necesita producción ininterrumpida, que no se le paren sus máquinas para poder seguir produciendo en su planta. Número dos, va modificando ciertas calidades de aire para tener el producto que requiere. Y número tres, bajos costos de producción. Generalmente la evolución de un cliente va bajo eso. Y los costos de producción son tres: el costo inicial del equipo, el costo de mantenimiento y el costo energético, ¿no? Entonces, conforme ustedes vayan trabajando propuestas, conforme ustedes vayan haciendo dimensionamientos, mientras ustedes vayan platicando con clientes, siempre deben de tener en la cabeza estas tres cosas. El cliente no les va a pedir nada más el cliente. El cliente no les va a pedir que lo estén visitando cada semana, el cliente no les va a pedir nada espectacular si ustedes están cumpliendo con estos tres puntos. Y parte importante del dimensionamiento es, bueno, el dimensionamiento cubre varios de estos puntos que aquí se están presentando. Para atacar el tema de calidad de aire, bueno, la normativa es la 8573-1. Esta la encontré 2010. Me parece que no hay una más nueva. Creo que la 2010 es la más reciente, la ISO más reciente que tenemos. Y pues nada más es un tema de clasificar por medio de tres rúbricas: la cantidad de partículas, el punto de rocío, la concentración de agua y la concentración de aceite, para poder definir la calidad de aire. Okay, entonces tenemos tres secciones: partículas sólidas, agua y aceite, que es lo que tenemos acá arriba, al lado donde pone ISO 8573. Eso se va controlando con filtros, con sistemas de secado, con tanques, con diferentes partes del dimensionamiento para lograr distintas calidades de agua. La producción ininterrumpida. Entonces, igual, cuando ustedes estén tocando el tema de producción ininterrumpida con sus clientes, que estoy seguro que pocos de ustedes lo hacen, es algo importante, es algo que se le tiene que ofrecer al cliente. Cuando uno está con clientes, siempre se le tiene que decir: cliente, ¿qué porcentaje de producción ininterrumpida necesita?
La mayoría les va a decir, no, pues al 100%, naturalmente, pero al 100% pues, cuesta dinero. Conforme más seguro quiera el cliente tener su producción ininterrumpida, va a necesitar gastar más. Va a necesitar gastar en un respaldo, tal vez necesite gastar en monitoreo remoto, o en contrato de servicio, rentas o consignación de refaccionamiento, o tal vez necesiten firmar con ustedes un contrato que diga, no sabes qué, yo necesito que tu técnico esté en menos de 12 horas aquí cada vez que haya una falla, ¿no? Pues eso cuesta dinero, y si el cliente está dispuesto a pagarlo, excelente, ¿no? Pero es importante que se tenga esa plática con el cliente. Lo más fácil, poner un compresor de respaldo. Si tú vas a si tu situación es muy crítica, tu operación es muy crítica, pues si tienes un compresor de 100 caballos, necesitas otro compresor de 100 caballos para cubrir esa operación. Es así de sencillo. Algunos clientes no querrán gastar en otra máquina, y con razón, pero eso es una plática que se debe de tener con ellos. Listo. Bajos costos de producción y operación. Esta tabla la hemos visto en varios porcentajes, en varios esquemas. Yo lo he hecho con base en nuestros equipos, en lo que se gastan nuestros equipos. Este es un ejemplo de un cálculo a 10 años de un compresor de 100 caballos, pero simplemente yo creo que entre 50, 100 caballos, 200 caballos andamos en los mismos rangos. Para 10 años, el costo inicial del equipo representa el 30% del costo de operación del equipo, el mantenimiento el 20% y la energía el 50%. Y esto nos ayuda nuevamente a tener pláticas distintas con los clientes, pláticas en las que no nada más nos vamos a presentar como una opción con un precio distinto o un precio mayor, sino que tenemos que, en el caso que se pueda hacer, atacar el tema de energía. La mayoría de los compresores, sus estudios de costos se hacen a 5 o 10 años, a veces a 20 años. Entonces, obviamente, conforme vaya siendo mayor el tiempo de estudio, la energía cuenta, forma un mayor rol en esta tabla de cálculo, ¿no? Entonces, siempre es importante llegar con un cliente, explicarle que el 50% de lo que se va a gastar en el compresor en 10 años va a ser la energía. Y es por ello que a la hora de dimensionar un sistema de aire, pues tenemos que ser energéticamente eficientes, y eso se le tiene que explicar al cliente, ya sea que el cliente esté empezando una operación o que sea un cliente que ya tenga equipos y que necesite un ajuste en sus consumos de energía. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, yo tengo una duda, Guillermo Vargas, de Costa Rica. Nosotros teníamos hace un tiempo en un documento sobre que en una distribución de 10 años, la energía era un 78%, el costo de capital un 10% y el mantenimiento un 12%. Yo pienso que si el lapso de tiempo es más corto, puede que el costo de capital sí sea tan alto como se muestra en esa diapositiva. Entonces mi duda es si estos datos están desactualizados, los que yo tenía. Lo que te puedo decir, Guillermo, es que esta tabla la realicé ayer. La realicé ayer tomando un precio de lista del equipo al 80%, los gastos de mantenimiento a 10 años y el consumo de energía en un equipo de 50, 100, 200 caballos. Entonces, esta es la tabla que me ha salido. Entonces, realmente lo que les muestro aquí es un estudio que acabo de hacer con los datos correctos de los equipos que tenemos ahora, y esto es lo que me ha salido. Realmente el tema de la folletería, porque el tema de energía sale en todas las marcas, ¿no? Todas las marcas te plantean que el tema de energía es crítico, y sí lo es, pero conforme más alarmante, por así decir, se muestra el tema de energía, pues puedes vender mejor una solución de energía, algún tema de variador de velocidad, algo así. Aquí lo que les muestro, y sabiendo que estamos hablando ahora entre colegas,
estamos hablando de cosas que al final nos van a servir. Este es un ejemplo real, lo hice ayer. Entonces, y lo hice con 3 modelos distintos, el SN de 75, el LS 160 y el 3509. Entonces, estos son los costos que nosotros tenemos calculados para estos 3 equipos. Algunos son 55% de energía, otros 48%, ya sabes, pero pues es muy aproximado, bueno, muy justo a lo que realmente puede estar operando el equipo. Esta es una operación, obviamente, de 8,000 horas del compresor. Y nada, entonces yo sugeriría, y es muy fácil hacer el cálculo, porque realmente lo único que necesitamos es hoja Kali para ver el tema del consumo de energía del equipo. Ya sabemos cuánto cuesta o cuánto le vamos a ofrecer al cliente, y lo único que podríamos pensar es buscar los temas de mantenimiento. Un tema importante, estos mantenimientos, el costo de mantenimiento lo he hecho únicamente con las refacciones, no estoy tomando en cuenta la mano de obra. Entonces, por ese lado, puede incrementarse un poco más. Entonces, pero pues ustedes pueden estar dentro de estos números. Estos son los números que hemos sacado nosotros, y yo creo que lo que ustedes saquen va a estar muy aproximado. Ahora sí, el tema de la otra información que teníamos, pues no sé de dónde se obtuvo. Bueno, es que sí les puedo decir. Sí, entonces, lo que sucede también es una cosa, ¿no? Todo esto son cuadros que pueden ser fácilmente tal vez manipulados, porque si vemos hay una competencia nuestra de un color amarillo que puede decir que el costo inicial es menos del 30% para denotar de que tus máquinas son más económicas, y que el costo de energía es mucho mayor para mostrar todo lo que incide el costo energético, y luego decir que sus máquinas son energéticamente más eficientes que cualquier equipo de la competencia. Entonces es una forma también de manipular mentalmente la información que se le da a un cliente. Me ha parecido muy interesante que tú lo hayas hecho específicamente con las máquinas nuestras, porque esto es una información que le muestra a un cliente desde el punto de vista real de nuestras máquinas, y no una información que esté generalizada de lo que puede ser la incidencia de cada uno de estos 3 puntos sobre el costo total de la adquisición de un equipo. Sí, totalmente. Y si alguno de ustedes quiere hacer un análisis con cualquier modelo, pues avísenos. Pero díganos, oye Juan, yo quiero comparar a 10 años este equipo con el modelo nuestro, con un Kaiser o con un Atlas o con el que sea, les hacemos la corrida y les hacemos este mismo PI o este mismo análisis de costos de comparación de las dos máquinas, y sin problema. Para eso también estamos. Nosotros estamos ya un poco más familiarizados haciendo esto constantemente, y pues nos podemos apoyar en eso. Hacer un análisis de esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, Juan, Ramón Contreras de MacPower. Bien. Mira, aquí nada más una aportación por las experiencias que hemos tenido. Precisamente cuando nuestra competencia enseña manuales y curvas y gráficas de este tipo, nos están dando un punto de ventaja, porque yo le puedo decir, mira, estos números salieron de aquí, y le digo cómo salieron, e incluso agarrar la hoja de mi competencia, la hoja de Kaiser, y decirle, pon los números y vas a ver cómo te sale también el pastel esta gráfica, y poder demostrarle que nosotros sabemos cómo salen los números, y pasa de una cuestión meramente de mercadotecnia a una cuestión de conocimiento. Acuérdense que si el cliente está viendo opciones, primero está comprando la confianza. Si nosotros ganamos la confianza del cliente de que sabemos de qué se trata, de que sabemos, si estamos hablando de costos de producción, sabemos qué es un CFM, cuánto cuesta un CFM, sabemos costos de electricidad, vamos a ganar la confianza del cliente. Entonces, esto incluso hay varias herramientas, ya sea personalizadas o bien en el mismo AirSuite, donde pueden hacer
diferentes planteamientos con diferentes máquinas. Todo en vías de ganar la confianza del cliente, decirle, nosotros sabemos de esto. Completamente de acuerdo. No, realmente no son números tan difíciles de conseguir, ¿saben? No es algo, no es, como dicen, no son cohetes a la luna. Simplemente es de explicarle al cliente, y lo que dice Ramón es extremadamente importante. Cuando un cliente empieza a hacer estos análisis, se empieza a meter, pues hay que explicarle al cliente de dónde viene esta información, porque pues yo le puedo decir Misa, Kaiser le puede decir otra cosa, y cada una de las marcas tiene su historia, pero si nosotros sabemos de dónde vienen estos costos, cómo se calculan, y le decimos al cliente, esto se calcula así, y de ahí sale, pues exactamente, tenemos la confianza del cliente, y de ahí ya podemos empezar a trabajar y tener otro tipo de conversaciones. Muchas gracias, Ramón. Bueno, listo, entonces dándole para adelante, ya adentrándonos al tema del dimensionamiento. Paso 1, condiciones ambientales. Cada vez que vayamos a cotizar un compresor o un sistema de aire, necesitamos saber dónde va a estar operando. Número 1, la altitud sobre el nivel del mar, en pies, en metros, en lo que ustedes quieran, pero deben de saber dónde está, en términos de altitud, la ciudad o la instalación del cliente. Aquí es tan fácil como googlearlo. Realmente este dato es muy sencillo de obtener. Es nada más poner altitud en la ciudad que ustedes me indiquen y ahí Google lo va a sacar inmediatamente. Ahí no hay mayor problema. La temperatura ambiente es el número 2. Aquí es importantísimo, por favor, temperatura ambiente de dónde van a estar instalados los compresores. No me interesa que la temperatura en su cocina o, bueno, pues aquí en mi casa hace 20 grados, no, es la temperatura donde van a estar trabajando los equipos. Esto es importantísimo, porque si no contemplamos esas temperaturas, si el cuarto del cliente está muy caliente, o inclusive si el cuarto del cliente está refrigerado y eso le ayuda al compresor, hay que considerarlo también. Si el cuarto del cliente está muy bien y está refrigerado, pues vamos a tener que cotizar un compresor de menor capacidad, se va a ahorrar unos dólares en caballaje el cliente ahí, y fue por un tema de saber dónde iba a estar instalado el compresor. Eso es importante porque me llegan muchas solicitudes un cliente me pidió este compresor, no, me pidió este caballaje. Es importantísimo poder tener conversaciones de dónde va a estar instalado, qué temperaturas va a haber, cuáles son las condiciones del cuarto de compresores. Es muy importante esto. Y número 3, humedad relativa. Y este es un tema de la humedad relativa es algo que afecta en menor proporción al tema de compresores, pero es importante que se tenga. La humedad relativa, pues es la cantidad de aire, ustedes igual la pueden buscar la cantidad de agua, perdón, igual ustedes la pueden buscar en Google, pueden poner humedad relativa, pueden ver un histórico y pueden decir, ok, aproximadamente en esta ciudad el histórico va en tantos porcentajes, lo sacan y ya. Generalmente ustedes ya saben en sus ciudades cuánto tienen de humedad relativa, entonces este dato ya se puede la humedad relativa se hace en porcentajes. La temperatura ambiente igual en las unidades que ustedes quieran, el par, que se pide, pero sí es importante que lo sepan. Ok, parte también del paso 1 de conocer las condiciones ambientales va a aparecer nuestra fórmula número 1, que es la fórmula barométrica. Con esta fórmula nosotros convertimos de la altitud sobre el nivel del mar a una presión atmosférica. Nosotros no estamos usando tablas, se usa una fórmula en particular. Denme un segundo, por favor. Listo. Entonces les comento, esta fórmula, abajo están las ligas, se tiene en la Wikipedia y también gente de la NASA ya nos hizo el favor de validar estas fórmulas, entonces ustedes ya no las tienen que comprobar. Simplemente copiar los parámetros que vienen en la tabla que abajo se muestra
poner la altitud en la que se van a tener, hacer la conversión de las unidades y ya pueden saber, dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar, cuál es la presión atmosférica en sitio. Acá nosotros en Fuller lo hacemos así. Paso 2. Condiciones de operación. Entonces, después de conocer dónde va a estar situado el compresor, dónde va a estar operando, hay que saber cómo va a estar operando. Número 1, el flujo en sitio o la capacidad del compresor. Hay veces que ustedes le están pidiendo la capacidad del compresor o le están pidiendo el flujo que necesita el cliente en sitio. Entonces tienen que asegurarse que estemos hablando de lo mismo. Si el cliente les está pidiendo un flujo de fichas técnicas, lo primero que yo diría es, bueno, ¿por qué cliente usted está considerando ese flujo? Tal vez ya le hicieron un estudio al cliente, o tal vez alguien de la competencia ya le puede explicar que ese es el compresor que necesitan. Pero si ese ha sido el escenario, ustedes deben de preguntar con qué bases esta empresa ha recomendado este flujo al cliente. Recuerden, en parte de las estrategias de venta, uno de los más importantes de las estrategias de venta es, si llegaste tarde a una oportunidad, lo primero que tienes que hacer es retrasar la decisión de compra del cliente. Eso es importantísimo. Si llegaste tarde ahora sí que al baile, tienes que retrasar la decisión de compra. ¿Y cómo retrasas la decisión de compra? Haciendo preguntas al cliente. ¿Por qué esto? ¿Por qué va a decidir aquello? Eso es importantísimo. Porque nada más así van a poder ustedes entrar a la cuenta, empezar a proponer sus soluciones y a generarle dudas al cliente de lo que ya tenía avanzado con el otro proveedor. ¿Ok? Entonces, número 2, la presión de operación del cliente. Eso es importante, saber a cuánta presión van a operar sus máquinas, también a cuánto flujo necesitan sus máquinas y la calidad de aire solicitada. La calidad de aire, lo hemos visto, depende del aceite, del agua y de las partículas sólidas en el sistema. Un buen dimensionamiento iguala el suministro y la demanda en la medida de lo posible. Cada vez que ustedes estén mencionando el sistema de aire, deben de recordar esto. La demanda tiene que ser igualada. Entonces, lo que ustedes dimensionen el suministro debe igualar a la demanda. Algunos de ustedes me van a decir, bueno, esto pues no es muy sencillo, porque aquí el problema es que la demanda en la mayoría de las plantas está cambiando todo el tiempo. No, la demanda pocas veces se mantiene constante. Entonces, hacer un dimensionamiento con base en una demanda variable no es tan sencillo. Y ahí es donde entran las estrategias de dimensionamiento, donde puedes poner un tanque más grande en una sección particular, puedes poner una solución de velocidad variable, puedes hacer un cálculo de bandas de presión dependiendo del consumo del cliente. Hay varias formas de hacerlo, pero eso es algo que deben ustedes tener siempre en la cabeza. Mi suministro o mis compresores deben de siempre tener la posibilidad de igualar la demanda del cliente y de la forma más eficiente posible. Ahí va a ser el punto fino donde un vendedor llega con una buena solución, una solución eficiente en términos de costos de operación, a un vendedor que simplemente le pidieron algo y lo entregó y nomás no le echó más cabeza. ¿Okay? Entonces, siempre cuando ustedes estén dimensionando un sistema, por favor, pongan eso en la cabeza. Me voy a regresar un slide. ¿Hay alguna pregunta con esta fórmula, con la fórmula barométrica para poder hacer la conversión? Digo, no nos vamos a poner ahorita a hacer un ejercicio de esto, no vale la pena, pero sí quería que la vieran y si tenían alguna pregunta, por favor, coméntenlo. Ok, aquí voy a leer una de las preguntas que están poniendo. Aquí hay un comentario de Josué.
En este enlace yo consulto la temperatura y humedad relativa de cada ciudad, donde me solicitan un proyecto, les dan un resumen anual. Muchas gracias, Josué. Esta liga está muy buena. Si quieren ustedes, la gente en el chat, véanla, revísenla, bájenla, guárdenla en sus favoritos. Ahí al lado de su Facebook, ahí lo guardan. Está muy buena esa liga para que puedan ustedes revisar condiciones en cada una de sus ciudades. Muchas gracias, Josué. ¿Me podrán compartir la presentación? Dice Rosa María. Claro que sí, Rosa María. Es la fórmula de estados de gas niveles en versión NASA, complicada. Correcto, Ramón. De que el flujo es de acuerdo a la sumatoria del consumo de sus máquinas y herramientas. En el caso que no lo tenga el ingeniero, ¿qué sugieres hacer? Ah, pues qué bueno que lo menciona, porque ese es el próximo ejercicio. Si el cliente no sabe qué flujo necesita, pues ahí vamos a tener que utilizar una segunda fórmula. La fórmula número 2 que vamos a revisar hoy es la fórmula de capacitancia. Y para los que no saben qué es la capacitancia, simplemente es el aire almacenado en un sistema. Entonces, si el ingeniero no sabe cuánto aire va a necesitar, por lo menos vamos a tener que saber cuánto está consumiendo su sistema o sus máquinas o algo que tengan ellos para utilizar. Entonces, lo que podemos hacer, algunos le llaman prueba de tanque, prueba de aforo, le llaman de distintas formas. Pero simplemente lo que vamos a hacer aquí es un cálculo para medir cuánto aire está consumiendo una herramienta. ¿Ok? ¿Cómo se hace esta prueba? Tú presurizas un tanque. Aquí puse una imagen con dos tanques medio chafas, pero bueno, para el ejemplo sirve. Un tanque tiene al inicio ahí más o menos se alcanza a ver entre 80 y 90 PSI. A la hora de que arrancamos una herramienta, la presión va a empezar a bajar. Entonces, va a empezar a bajar porque estamos consumiendo aire de ese tanque. Entonces, lo que ustedes deben de tener en mente es, nosotros podemos saber cuánto aire hay, cuántos pies cúbicos de aire hay en un tanque, si sabemos la presión del tanque y el tamaño del tanque. Es lo único que necesitamos. ¿Okay? Porque, y obviamente las condiciones ambientales, la presión ambiental. Conforme un tanque se presuriza, él se está almacenando más cantidad de aire. También en otras palabras, un diferencial de presión significa que algo está almacenando aire. Entonces simplemente en este ejercicio bueno, pasemos al ejercicio. Aquí sí les voy a pedir, voy a poner el ejercicio, vamos a tomarnos un par de minutos para resolver el ejercicio y cualquier duda de las respuestas lo revisamos ahora. Ejercicio número 1. Se requiere saber el flujo que demanda una herramienta. Se revisa la capacitancia en un tanque donde la presión inicial es de 110 PSI y después de un minuto trabajado en la herramienta, la presión del tanque disminuye a 95 PSI. Estamos en la Ciudad de México, tenemos un tanque de 150 galones. ¿Cuál es el consumo de la herramienta? Les pido lo hagan, por favor. Vamos a tomarnos un minutito. Les voy a poner nuevamente las fórmulas. Aquí únicamente estamos comparando dos estados de nuestro sistema. El VO es el volumen de aire inicial del tanque. El VF es el volumen final. Vamos a hacer un comparativo del volumen inicial y el volumen final.
El volumen inicial, por las condiciones del ejercicio, indica que va a ser un tanque que está a 110 libras. Sabemos la presión atmosférica, porque estamos en la Ciudad de México, y el volumen del tanque ya lo sabemos, son 150 galones. Entonces, con esa información ya podemos saber cuál va a ser el volumen inicial. Y el volumen final, lo mismo. Aquí vamos a utilizar la presión absoluta final. Es importante, estas son presiones absolutas. Las presiones absolutas son la suma de la presión atmosférica y la presión manométrica. Entonces, en cada una de estas presiones deben de contemplar sus presiones absolutas. ¿Alguien que ya haya podido resolver el ejercicio que nos quiera compartir? Sin miedo. Vamos a ir resolviendo esto. Entonces, lo que se hizo en este ejercicio, primero importante, recuerden, la presión absoluta, que viene acá del lado derecho, presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión absoluta es la presión atmosférica que, usando nuestra fórmula manométrica y sabiendo que la Ciudad de México está a 2.250 metros sobre el nivel del mar, nuestra presión atmosférica es de 11.18 psi. Entonces nuestra PA es 11.18 más la presión manométrica. La presión manométrica va a depender si lo hacemos al estado inicial, que son 110 libras, o al estado final, que son 95. Entonces aquí en BO pueden ver que son 118 más 110, entre 11.18 más 110, entre 11.18 por 20. ¿Quién me puede decir este 20 de qué es? ¿Por qué estamos multiplicando por 20 aquí? Es el volumen del tanque. ¿Por qué es 20? Si aquí pone 150. ¿Alguien? Porque lo pasan de la conversión, ¿no? A pies cúbicos. Correcto. Todo tiene que estar en pies cúbicos, señores. Si no está en pies cúbicos, esto ya torció. Entonces, yo siempre les sugiero, y no lo hagan como yo en este ejercicio, pero yo sugiero que siempre pongan las unidades en su ejercicio. Cuando ven una unidad que como que no les cuadra, pues ahí lo van a poder identificar muy bien. Entonces, correcto, 150 galones son 20 pies cúbicos. Teniendo ya todo en pies cúbicos, tenemos que el volumen inicial, este volumen es el volumen del aire, recuerden, es cuánto aire hay dentro del tanque a 110 libras. En nuestro ejemplo, a 110 libras, hay 216 pies cúbicos. Y en el otro ejemplo, a 95 psi, hay 190 pies cúbicos. Significa que mientras trabajó esa herramienta, el volumen pasó de 216 a 190. Significa que la herramienta se tragó 26.83 pies cúbicos. Ok, entonces esa es la cantidad de aire que consumió la herramienta. ¿Cuántos CFM consumió la herramienta en este ejercicio? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto flujo consumió esta herramienta? 26.83 pies cúbicos en un minuto, que fue la descarga. Correcto, correcto. Si el ejercicio te hubiera puesto que en lugar de 1 minuto hubieran sido 2 minutos, entonces este número va entre 2 y el consumo hubiera sido de 13.46 y cacho. ¿Ok? Entonces es bien importante cuando ustedes hagan un ejercicio de estos, y no solo un ejercicio, sino una prueba real, ustedes indican cuánto tiempo se va a tardar, vamos a tomarnos para hacer la prueba. Pueden ser 1 minuto, pueden ser 5 minutos, pueden ser el tiempo que ustedes quieran. No importa. Al final vamos a saber cuánto flujo está consumiendo el cliente con esa herramienta.
Ahora, para contestar un poquito la pregunta que nos hicieron, pues ahora, una vez que ya lo sabemos con esta herramienta, pues hay que ver cuántas herramientas tiene el cliente y hay que saber qué tipos de herramientas tiene el cliente. Aquí es un poquito más de creatividad, digo, no nos vamos a poner a hacer esta prueba a cada una de las herramientas del cliente, pero hay que buscar en conjunto con ellos una forma para poder saber el consumo de su sistema, ¿no? Entonces, una de las formas más sencillas o una de las formas que más precisión podemos tener es esta, ¿okay? Para medir la capacitancia. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Obviamente, todas estas fórmulas, todos se los voy a compartir, pero sí es importante que sepamos de dónde viene. Esta fórmula de capacitancia no solo sirve para saber cuánto flujo consume la herramienta, también sirve para poder dimensionar tanques, también sirve para poder saber el tiempo el tiempo que se tarda un tanque en desahogarse. O sea, sirve para varias cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Oye, Juan Pedro, una observación más también te sirve para tener una idea de qué capacidad tiene el compresor. O sea, cuando tú quieres medir qué capacidad de aire te está dando un X compresor, lo puedes tener también con este ejercicio. Correcto, Juan, se haría al revés. O sea, aquí si por cualquier cosa el compresor, pues ya no le confiamos a las hojas, a las fichas técnicas o a la información de placa y el cliente quiere saber exactamente cuánto consume, cuánto arroja su compresor, hacemos esa prueba. O simplemente que el cliente diga, no, es que pues, como son de fichas técnicas y me da flojera hacer quiero saber exactamente por lo de la temperatura y la presión atmosférica, quiero saber exactamente cuánto arroja mi compresor en sitio. Esta es una prueba que también se puede hacer. En lugar de conectar una herramienta para que consuma la presión, conectamos un compresor a un tanque y vemos cómo levanta presión el tanque. Pero es exactamente el mismo ejercicio. Sí, Juan, muchas gracias. Continuamos entonces. Paso número 3, calcular el compresor. Entonces, una vez que ya sabemos más o menos por dónde tenemos el flujo que tenemos en sitio o el flujo que tiene el cliente, podemos dimensionar nuestro compresor. Y nuevamente, las consideraciones para saber qué compresor recomendar es saber qué calidad de aire tiene el cliente, la presión, el flujo y el control del compresor. Esto generalmente no lo tomamos en cuenta, pero es importante. El control me refiero es si vamos a querer que sea carga-descarga, si queremos que sea válvula espiral, si queremos que sea velocidad variable, si queremos que sea regulación. Todos los controles que traen los compresores tienen un propósito y debemos de saber conforme a la demanda del cliente ese propósito se cumple o no se cumple. Entonces, cuando hay un sistema donde la demanda varía mucho, tenemos que considerar tal vez una válvula espiral, o tenemos que considerar tal vez una velocidad variable, o tal vez un arreglo de compresores, dependiendo de la capacidad del cliente, para poder llegar a esos, pues a ese nivel de control y siendo lo más eficientes que se pueda. ¿Okay? Aquí vamos a revisar la fórmula número 3 de nuestro curso, la fórmula de conversión de flujo. ¿Okay? En esta fórmula de conversión de flujo, ahí les he puesto una liga abajo, que es la liga de Kaggle, donde ahí viene esa fórmula, donde podemos ver que nos hace una conversión entre ACFMs y SCFMs. Para los que no están familiarizados con los términos, ACFMs, bueno, CFM son los pies cúbicos por minuto, los cubic feet por minute. Los A dicen que se refiere que son actuales. Yo los llamo de hojas o fichas técnicas. Los ACFMs son las fichas técnicas, el flujo en las fichas técnicas. Y los SCFMs es el flujo en sitio, el flujo que va a tener o que requiere el cliente ya en sitio. ¿Okay? Si ustedes ven esta fórmula, contempla presiones atmosféricas, contempla presiones parciales del agua y la humedad relativa y temperaturas. ¿Okay? Entonces, esta fórmula lo único que hace es un balance entre temperaturas, presión atmosférica y humedad relativa
para poder hacer una conversión de un flujo a otro. Esto se traduce que si nosotros tenemos un compresor de 100 caballos que arroja, según sus fichas técnicas, 400 o 500 CPM, entonces el sitio, dependiendo de la altitud y de la temperatura, va a arrojar más o menos. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo que quiero aportar es esto, que ACFM es el volumen total desplazado por el compresor. Ya estándar CFM siempre es menor o igual en función de que ya no tiene humedad. Entonces siempre hay que verlo como volumen desplazado y ya el volumen de aire estándar una vez que se le saca la humedad. Aparte de que se le saca la humedad, o sea, el compresor, el compresor hace un ajuste por temperatura, o sea, y no es tanto que el compresor lo haga, sino que el aire cambia sus propiedades conforme hay mayor presión atmosférica y mayor o menor temperatura. Entonces un compresor te va a arrojar aire distinto porque el aire va a ocupar distinto espacio aquí o en las condiciones de planta o dependiendo de la temperatura. Lo de la humedad es correcto, pero también se debe contemplar que el aire no tiene las mismas condiciones, no tiene el mismo tamaño a un clima más frío que un clima más caliente, o una presión a nivel del mar o una presión en alta altitud. Entonces esas son las consideraciones también. Correcto, lo que quiero decir es que como el fabricante no sabe en qué condiciones va a operar su máquina, lo que él habla es de un volumen total desplazado. Por eso los datos que dan los fabricantes es ACFM, no estándar CFM. Correcto. Los datos del fabricante siempre son los ACFM. Correcto, porque como dice el compañero, los fabricantes de compresores nunca van a saber dónde van a operar las máquinas. Y va a depender de dónde trabaje la máquina al aire que van a entregar en este caso. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean las fichas técnicas, los primeras fichas técnicas, todo el flujo que indica está en ACFM. ¿Okay? Entonces, eso hay que convertirlo a SCFM para saber el aire que se va a entregar al sitio. Juan. Sí. Juan, mira, quisiera nada más hacer una observación ahí. ACFM y SCFM son lo mismo y los dos contienen humedad, los dos contienen agua. O sea, en un compresor, en un paquete, la humedad la vamos a quitar después del alrededor. La diferencia entre ACFM y SCFM, la diferencia básica es la presión. La presión en ACFM son atmosférica, en donde el fabricante va a tener más aire, más moléculas de aire a nivel de mar. En el sitio de la Tierra que más moléculas de aire es a nivel de mar, donde la presión es 14.7. A menos que estés en Mexicali o por ahí en Arizona, donde estamos abajo del nivel de mar y la presión es un poquito mayor, bueno, vas a tener más. Pero, ¿dónde va a trabajar la máquina? La máquina necesita tener si va a trabajar a nivel de mar, los ACFM son iguales a los SCFM, porque 14.7 y 14.7 da 1, entonces son iguales. Si voy a trabajar en una ciudad diferente, no sé, Guadalajara, México o cualquier país, donde la presión sea diferente, lo que me indica es que la densidad del aire, las moléculas en el aire son menores. Entonces voy a tener que comprimir más veces. Y se le llama estándar porque son referidos a un estándar. Por ahí tengo yo una fórmula que es simplemente la ley de los gases ideales. Se igualan las dos en los dos sitios y la diferencia más importante es la presión. Pero el cálculo que tenemos, los SCFM aún contienen agua, aún contienen la presión parcial de vapor. Entonces, nada más. ACFM y SCFM, la única diferencia es el sitio, y el sitio básicamente es la presión, la cantidad de moléculas que tuvo en el aire. Juan, dame 2 segunditos y con todo el respeto de la persona que habló,
difiero completamente de su apreciación, de su comentario, porque si tú ves la expresión de SCFM, estándar pies cúbicos minuto, ambos están tomados a la presión atmosférica a nivel de mar. Estoy completamente de acuerdo con él, pero si tú ves, hay dos diferencias que marcan la presión en sitio versus los estándar pies cúbicos minuto, que es la temperatura ambiente, que es medida a 68 grados Fahrenheit en estándar pies cúbicos, y la humedad. Es decir, los estándar pies cúbicos, la humedad sí es cero. De hecho, y me permito con todo respeto corregir, que si tú pasas de actuales pies cúbicos minuto a estándar pies cúbicos minuto a nivel de mar, por ejemplo, yo que vivo en Cartagena de Indias, en Colombia, donde estamos a nivel del mar, los SCFM son menores a los ACTM. No en una gran proporción como es, por ejemplo, en Bogotá, donde tenemos una altura, tenemos una humedad relativa mucho menor, pero sí hay una diferencia y los SCFM siempre los SCFM van a ser un valor menor al ACPM, porque cuando tú haces un balance de masas, tú lo que le estás quitando casi que es la humedad, y es la razón por la cual los SCPM siempre es un valor menor. Ya, es más, es uno de los grandes errores que cometemos nosotros los asesores comerciales cuando estamos comenzando, es que cuando nosotros queremos seleccionar las secadoras y los equipos, teniendo en cuenta los ACPM, siempre terminamos seleccionando equipos mucho más grandes que si nosotros bajáramos esos ACPM a SCPM, como es la norma, y hacemos todos los derrateos y todas las conversiones del caso. Hay veces que tú tienes y seleccionas secadora teniendo en cuenta a los ACPM, y cuando tú le presentas al cliente, el cliente te dice, mira, que tu secadora es mucho más grande que la de la competencia. Y a veces porque no estamos teniendo en cuenta esos dos conceptos que son muy importantes a la hora de la selección. O sea, ese es mi conceptualización y mi interpretación de todo esto después de casi ya 20 años. Correcto, Andy. Y nada más para cerrar el tema y sí, para aclararlo. Sí, son tres factores. Y puedo comentar algo rápidamente, un comentario rápido. En las hojas CAGI se menciona que la medición del ACPM te lo da en base a la condición déjame abrirlo aquí porque hacen eso. En la condición del ISO 1217, inciso C. Y las condiciones que menciona es precisamente lo que comentaba el compañero. La admisión 20 grados centígrados, un bar de presión atmosférica y humedad relativa cero, que son las condiciones, digamos así, de diseño del equipo, ¿eh? Pero sí, en realidad sí varía, o sea, ya esto te lo vas a llevar a estándar y ya te los tienes que llevar a condiciones de sitio. Pero en sí, la norma que rige el CAGI es esa, la 1217, inciso C. A ver, señores, nada más para aclarar esto. Creo que hay un error en el concepto. Dame oportunidad, Ramón, dame oportunidad ya de cerrar este tema para poder seguir aportando. Lo que comenta Andy Muñoz es correcto. El tema del flujo es afectado por tres condiciones. La más importante es la presión. Eso es lo que más afecta al compresor. El segundo parámetro es la temperatura. Y el tercero, la humedad relativa. Los tres afectan en menor proporción uno al otro, pero los tres afectan. Y no es un tema que... No es un tema bueno, es que pues a nosotros se nos ocurrió. Viene la norma de CAGI, que es la que nosotros seguimos. Entonces, si nosotros queremos hacer una propuesta al cliente o una solución al cliente, nosotros le tenemos que decir al cliente por qué estamos, o de dónde estamos sacando la información. Nosotros la sacamos de acá, ¿no? Entonces, nada más para cerrarlo y también para complementar lo que decía Andy, la única forma, Andy,
que los SCPM sean mayores a los ACPM es que sea un compresor que esté trabajando a nivel del mar y a menos de 20 grados centígrados. Eso sería la única forma, porque recuerden que las condiciones de la ISO son 14.5 y 68 grados Fahrenheit, que son 20 grados. Entonces, si fuera a nivel del mar, donde la presión es un poquito mayor, 14.7 y menos de 20 grados, ahí podríamos alojar más aire de lo que están mencionando en las fichas técnicas, únicamente para complementar eso. Entonces, para no quedarnos en este tema, porque es un tema un poquito controversial, vamos a darle para adelante, pero es importante que toda la gente todos nos sigamos una misma normativa. La normativa debe ser la CAGI. La fórmula de la CAGI es esta, y ahí se debe tocar presión, temperatura y humedad relativa. ¿Okay? Seguimos. Y seguimos con un ejercicio. Selecciona el compresor adecuado para 8 herramientas del ejercicio 1. Calidad de aire clase 0, 110 PSI de presión que necesita el cliente. Obviamente va a ser un carga-descarga, 30 grados centígrados en el cliente y 50% de humedad relativa. Ahí está la fórmula. Y ahí están los resultados. Estamos poniendo un consumo de herramientas. Recuerden, el consumo de la herramienta era 26.83 SCPM. Eso es aire en sitio. ¿Okay? Entonces, si queremos para 8 herramientas, necesitamos 215 SCPM. Lo estoy redondeando, pero serían 215 SCPM. Por lo que comentaba Andy, del tema de las condiciones de temperatura y de presión, también lo que comentaba Ramón, el consumo de la herramienta es 296.6 ACFM. ¿Me lo podrán confirmar? ¿Podrán hacer el ejercicio y ayudarme a confirmar eso? Me voy a esperar un minuto. Listo, ¿me podrán confirmar si sí, 296 está bien? Yo traté de checar los resultados, pero probablemente me haya equivocado. Si nadie dice lo contrario, nos vamos con 296.6 ACFM. Juan, buenos días. Sí. Oye, ahí en la fórmula ppm son partes por millón, pero ¿ese parámetro de dónde sale? No son partes por millón, es la presión del agua dependiendo de la temperatura, Francisco.
Esta es una tabla que existe, que qué bueno que me lo preguntan, y esto significa que sí están poniendo atención porque nadie me lo preguntó. Este es el único valor que no tenemos aquí en el ejercicio. Esta tabla, ahora te las muestro de un segundo. Juan, ese era el punto al que me refería yo hace rato. O sea, es la presión parcial de vapor. Depende de la temperatura que hay en sitio y a esa humedad es la que me refería yo. La humedad de sitio. Correcto, Ramón. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, una tabla de la presión, como dice Ramón, de la presión de la presión parcial, que depende de la temperatura, y es un número que se mide en libras entre pulgada cúbica, ¿no? Entonces es esta tabla de aquí, ¿no? Este es un valor, ¿queda para cuántos grados? 30. 30, pero en Fahrenheit eso es... Fahrenheit, 30 Fahrenheit... 86. 86 es punto 6152. Entonces de ahí se toma, Francisco. Obviamente toda esta información se las vamos a compartir, las tablas, las fórmulas, todo para que ustedes lo puedan hacer. De hecho, al final de este curso, para los valientes que me aguanten unas 2 horas, les voy a mostrar una calculadora que se les ha preparado para que la utilicen en sus sistemas de dimensionamiento. La vamos a revisar para que igual le echen un ojo y si les sirve se las podemos compartir también. Oye, Juan, ¿esta herramienta no viene en el AirSuite? ¿Cuál, Juan? Perdón. Esto de dimensionamiento por temperatura, por condiciones ambientales. No me acuerdo. Josué, ¿tú sabes eso? Tú haces Juan, eso. habla José Luis Ávila. Sí. Mira, sí viene, inclusive viene en la parte de la página de Zulear, te vas a cálculos, a Calculator, y ahí te sale esa tabla con todo lo que estás hablando para calcular estándar y actuales, de ahí sacas toda esta información. Perfecto, listo. Igual les vamos a compartir esas ligas para que las vean. El problema también que hemos tenido es que, como les hemos dicho, no es sencillo hacer estos cálculos, y ahorita lo van a ver porque apenas vamos en el tema del compresor, hay que calcular la secadora y hay que calcular los filtros y los separadores y todo lo demás. Entonces, va a ser más sencillo tener una calculadora donde esté todo, andar pasando de una calculadora a otra. Sin embargo, es importante que en este curso veamos de dónde estamos sacando todos los números para que ustedes, cuando un cliente les pregunte de estos cálculos de dónde salen, sepan exactamente de dónde son. Entonces, consumo de la herramienta 296.6 ACPM. Como necesitamos un compresor de clase 0, pues hemos decidido que sea un compresor DSP, un libre de aceite, a 110 libras, entonces tiene que ser por lo menos a 125, que sería un DSP a 0,9 bares, y el modelo de 100 caballos, o el de 75 kilowatts, DSP 7509, es el compresor que hemos elegido. ¿Alguna duda con la elección del compresor? Simplemente aquí para escoger el compresor nos fuimos o a la lista de precios o a las fichas de los equipos y vimos qué compresor entrega en sus fichas técnicas por lo menos 296.6. Ese es el compresor que hemos elegido y que entregue por lo menos 110 litros. Continuamos. A ver, denme un segundo, por favor.
¿Me podrán confirmar si se alcanza a ver ya la presentación en grande? Sí. Listo. Sí, Pablo. Sí, bueno. Bueno, entonces continuamos. Una vez seleccionado el compresor, ahora tenemos que calcular la secadora. La secadora se debe de calcular con el flujo del compresor en sitio. Esto es importante y hay que considerar nuevamente calidad de aire, el flujo, la presión de entrada, la temperatura ambiente y la temperatura de entrada. Tenemos de dos opciones para escoger secadora, si queremos refrigerativa o regenerativa. ¿De qué va a depender? Del punto de rocío o la cantidad de agua que pueda tener el cliente en sitio. Generalmente para aplicaciones muy estrictas de farmacéuticas, de alimentos y bebidas, de electrónica, donde no puede haber humedad en el aire, necesitamos una secadora regenerativa de las torres, las que tenemos aquí del lado derecho. Si necesitamos una secadora que sí, o sea, que maneje un aire seco, pero no a esos niveles, pues necesitamos otra secadora que es la refrigerativa. ¿Cómo dimensionar una u otra? Para poder dimensionar una secadora refrigerativa debemos de contemplar los puntos 3, 4 y 5 de esta slide. La presión de entrada, la temperatura ambiente y la temperatura de entrada. Y para las secadoras regenerativas únicamente necesitamos saber el punto que es la presión de entrada, el punto 3 y el punto 5, la temperatura de entrada. Aquí no necesitamos la temperatura ambiente. Cada una de las secadoras que nosotros manejamos en nuestro portafolio tiene factores de corrección, ¿ok? Conforme haya más presión entrando a las secadoras, bueno, nuevamente, estas secadoras están diseñadas a unas presiones y temperaturas de diseño, ¿no? Que generalmente son, depende del modelo, pero generalmente son 100 PSI y 100 grados Fahrenheit. Esos son los sistemas de diseño a los que ya han estado trabajando estas secadoras. Nuevamente, si de estas condiciones cambian, las secadoras se ven afectadas. ¿Cómo? Si la presión de entrada a las secadoras aumenta, eso les ayuda a las secadoras. Entonces son más eficientes. Necesitas una secadora tal vez no tan grande para secar la misma cantidad de aire, si la presión aumenta. Si la presión disminuye, la presión del aire a la entrada de la secadora, le va a costar más trabajo a la secadora secar. ¿Ok? También la temperatura. Si el aire entra a una temperatura más alta, le va a costar más trabajo secarlo a la secadora. Y eso también le va a afectar en el desempeño. Entonces una secadora funciona mejor a mayor presión y a menor temperatura. Eso es importante que lo sepamos y lo contemplemos. ¿Ok? Ustedes pueden checar las hojas de precio. Hemos encontrado unos detalles en unas listas de precio para las secadoras B y las BP, las BECO. Esas listas, esas tablas o los factores de corrección no están bien descritos en las hojas, en las fichas o en el brochure, en las listas de precios. Ya pregunté al equipo de ingeniería de SULER que nos confirme esos factores de corrección. Yo ya los tengo, se los voy a compartir. Pero es importante que lo sepan, porque cada vez que ustedes estén calculando secadoras, deben de considerar estos factores de corrección. ¿Vale? Juan, solo una duda. ¿Puedes regresar un poco a la plantilla anterior, por favor? Claro. En el caso de las secadoras regenerativas, recientemente tuvimos un proyecto donde teníamos que identificar bien esta pérdida que tenemos de aire por cuestión de regeneración en torre. Sí, el porcentaje que indica ahí, 15, 7 y 1%, corresponde al flujo de aire que está ingresando al secador o a la capacidad del mismo. Esa es la capacidad, y esto es bien importante y qué bueno que lo tocan, porque hay una confusión. Las secadoras utilizan el aire, las secadoras regenerativas utilizan una cantidad de aire
para regenerarse, para regenerar una de las torres y poder mantener el suministro constante al ambiente. Estos porcentajes que les pongo son aproximados, pueden variar 2 o 3 puntos. Sin embargo, estos porcentajes son de la capacidad de la secadora. Si la secadora originalmente está a 100 CFM, es una, digamos, una DP 100, pues va a consumir 15% de 100 para regenerarse. O sea, va a consumir 15 CFM para regenerarse. No es el flujo que le entra a la secadora, no. Es el flujo de la capacidad de la secadora, la de diseño. ¿Alguna duda ahí? Juan, discúlpame, y quiero reforzar un poco tu comentario porque hay mucha gente que dice que es el 15% de lo que entra a la secadora, y eso básicamente no es posible. ¿Por qué? Porque es que el 15% pasa por una unidad una restricción que tiene, un agujero restrictivo que tiene la línea que va a hacer la regeneración. Entonces ahí simplemente podrá pasar un determinado flujo y está calibrado para que sea el 15% del flujo de diseño de la secadora. Indistinto, si tú pones un compresor pequeño o grande, no va a pasar más flujo que simplemente el 15% de la capacidad de diseño de la secadora. Entonces es un valor, eso tiene que ser algo que tienen que tener muy presente en la cabeza para que no se dejen meter el gol de que es el 15% de lo que entra. Gracias, Andy. ¿Ahí alguien más tenía otra duda? Sí, Juan, mira, ahí es donde estás indicando la purga, el 15%, 7 y 1. Uno es la secadora regenerativa normal, la 7 es que lleva calentador y el 1% es que utiliza blower para quitar la mayor humedad posible. Correcto. Sí, creo que se cortó. ¿Me escuchan los más? Nada más hacer ese comentario, Juan. Perfecto, sí, efectivamente. El 15% lo explico ahora. Las secadoras regenerativas tenemos de 3 tipos, realmente 4, pero vamos a tocar 3 en esta capacitación. La primera es la que no utiliza un calor externo, le llaman HL o heatless, que utiliza el 15% de su capacidad para secar o para hacer la regeneración de la torre. La que tiene la EH, la que tiene calor externo o externally heated, es una secadora que únicamente utiliza el 7% de su capacidad para hacer la regeneración. Esta tiene un calentador. Esta, la única diferencia con la otra es que tiene un calentador para que el aire que esté entrando por ahí se caliente y tenga mayor nivel de regeneración. Y la última es la BP, que trae el calentador y trae un soplador externo que se conecta a la luz, que se conecta a la energía eléctrica, que ahí tiene un consumo de energía, pero que sirve también para distribuir el tema de la purga. Aquí hay que ser muy inteligentes de qué secadora vamos a escoger. A mí me gusta, en lo particular, a mí me gusta la EH, la que solamente trae el calentador. Pero pues hay veces que los costos para el cliente son, en el tema de adquisición inicial, se ven reducidos y tenemos que irnos por la secadora HL, que es la que es la más económica en comparación de las 3. ¿Okay? Pero siempre, si nosotros pusiéramos en números el desgaste o el desperdicio del 15% del valor de la secadora, es mucho dinero en aire comprimido. Entonces eso es importante siempre presentárselo al cliente a la hora de hacer una propuesta de secadora regenerativa. Ahora, nuevamente, el consumo de la purga es 15% del valor de la secadora, de la especificación de la secadora. Si un compresor se dimensionó para un consumo y ese compresor está trabajando al 80 o al 70 o al 50% de su capacidad máxima, a la secadora le vale. La secadora va a seguir utilizando el 15% de su valor de diseño para regenerar. Significa que va a haber unas pérdidas aún mayores
cuando el compresor no está operando a plena carga. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. Y sabes que a veces sucede algo contrario, que es cuando lo venden muy justo, al momento de entrar no va a dar la demanda. Haz de cuenta que a nosotros nos pasó en una ocasión que lo hicimos muy justo y cada vez que entraba a regenerar, la demanda del cliente se caía porque el compresor no daba, le faltaba ese 15% precisamente. Claro, por supuesto. Ahorita vamos a revisar, es la última, ahora sí que cuando tengamos ya todo el sistema dimensionado, tenemos de dos, o hacer la corrección desde ahorita para el flujo, pero yo lo que recomiendo es que esta corrección del 15% se revise al final del dimensionamiento total del sistema. Porque obviamente todo el mundo se está protegiendo a la hora de que estamos dimensionando y al final luego quedan sistemas muy grandes, ¿ok? Siendo así, es importante al final del dimensionamiento decir, ok, bajo este esquema, con estas pérdidas del 15%, 7 o 1%, ¿la libra el cliente? Si la respuesta es sí, pues ya estuvo. Si la respuesta es no, entonces sí hay que hacer un reajuste y una iteración en el dimensionamiento para el compresor y para todo el sistema. Listo, entonces seguimos adelante con el ejercicio número 3. Del lado derecho les he puesto las condiciones del compresor. Un compresor DCT 7509 a 125 libras, 392 ACTM. Eso es lo que indica la ficha técnica del compresor. En el ejercicio 3 dice, selecciona la secadora adecuada para el compresor en el ejercicio 2. Y aquí estamos sugiriendo una secadora EH o que tiene calor externo. Esta secadora únicamente tiene el 7% de pérdida por cubo. ¿Cuánto es la presión a la entrada de la secadora? ¿Quién me dice, por favor? ¿125 PSI, Juan? Aquí lo único que hay que modificar, Miguel, y es importante verlo, es el tema de las caídas de presión. Una, recuerda que el diseño del compresor o la operación del cliente la habíamos definido a 110. Entonces, cuando uno esté dimensionando la secadora, tiene que poner a la presión a la que va a entrar el aire a la secadora. Si es 125, que es el diseño del compresor, bien. Pero si vamos a poner banda de presión entre 100, 110, eso es lo que le va a entrar a la secadora. Y eso es lo que hay que considerar, Miguel, porque si no, vamos a dimensionar una secadora tal vez más chica de lo que deberíamos por esa sobrepresión. ¿Ok? Vale, perfecto. Entonces, aquí estamos considerando 110 menos 2 libras del filtro, del prefiltro, del filtro que va antes de la secadora. Esto es importante también que lo consideren. Una buena práctica es considerar 2 o 3 libras de caída de presión para poder calcular la secadora. Pero a la hora de que ya elijamos todos los filtros, ahí vamos a poder ver exactamente cuánto es la caída de presión. Que al final no va a afectar mucho si contemplamos las 2 o 3 libras de caída. Entonces aquí lo que estamos poniendo es 108 PSI. ¿Alguna duda o algún comentario? Listo. Para la temperatura de entrada vamos a poner 40 grados centígrados o 104 grados Fahrenheit. Aquí la situación fue la siguiente. Estamos contemplando 30 grados centígrados de ambiente. No sé si lo recuerden en el ejercicio anterior. Entonces, como estamos contemplando 30 grados, lo que nos dice una regla de dedo que tenemos aquí en la empresa, que varía de empresa a empresa, varía de acuerdo a cada marca. Lo que nosotros estamos haciendo es considerar 10 grados centígrados adicionales, que es lo que va a entregar el compresor después de su postenfriamiento para la entrada de la secadora. Hay marcas que consideran 15 grados, hay marcas que consideran menos, nosotros consideramos 10 grados. Son los grados de acercamiento, Juan. Son de 10 a 12 grados aproximadamente. Correcto, correcto. Y por último, el flujo a la entrada. El flujo a la entrada, ¿quién me dice cómo se calcula?
¿Quién me ayuda? Solo díganme cómo se calcula, no es necesario que me den el número. Pues tú tienes el valor en ACFM de la descarga del compresor y lo transformas a SCFM, a las condiciones ambientales o a las condiciones de sitio, y aquí tienes el flujo de entrada a la secadora. Es correcto. Aquí deben de considerar el flujo del compresor, no el flujo de la herramienta. No. Aquí realmente lo que vamos a contemplar es el compresor. Ya tenemos un compresor y la secadora va a depender de ese compresor. ¿Ok? Porque si no, ahí sí vamos a estar metiendo unidades o metiendo números que tal vez queden muy justos. Y lo que queremos hacer es que este sistema esté diseñado para pues, poder trabajar en cualquier zona. O sea, si por cualquier cosa este compresor y esta secadora mueven, o la operación cambia, o el cliente cambia, pues esta mancuerna de compresor-secadora siempre va a ser pues lo más cercano a la eficiencia que queremos, ¿no? Entonces estamos tratando de amarrar la secadora con el compresor que ya tenemos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es pues utilizar la fórmula 3 que ya vimos, que es nuestra fórmula de conversión de flujo, y con eso tenemos que de 392 APM llegamos a 284 SCFM. ¿Ok? Una vez que ya sabemos el flujo, la temperatura de entrada y la presión de entrada, ya nos podemos ir a nuestras tablas o a nuestros factores de corrección. En la ficha técnica o en la hoja o en la lista de precios vienen los factores de corrección para hacer las conversiones. Aquí se las he puesto. Para cada secadora es distinta. Entonces, fíjense bien en las listas de precios, no la vayan a arruinar. Bueno, entonces aquí lo que he hecho, como son 108 y el valor, 108 libras y el valor de 108 libras no está aquí, pues hice una aproximación. Igual con el tema de de la temperatura entrada, que son 104, pues hasta 104 y 105, entonces hice una aproximación. Estos son los factores que obtuve. Para la temperatura fue 0.947 y para la presión es 1.0392. Entonces, como pueden ver, la secadora o los diseños de estas secadoras, la CH, son 100 grados Fahrenheit y 100 libras de presión. Si el compresor o lo que de entrada a la secadora fueran 100 grados Fahrenheit y 100 libras de presión, la secadora no necesitaría ninguna modificación, Pero, como aquí la presión es un poquito mayor a las 100 libras, eso le va a ayudar, por eso el factor es 1.03. Y como la temperatura es un poquito mayor a la de diseño de 100, eso le perjudica. Entonces, por eso podemos ver un factor de 0.947. Muy bien, entonces para calcular la capacidad ajustada hay una fórmula para multiplicarlo nada más. Aquí lo vamos a dividir para poder encontrar el modelo correspondiente. 284 entre los dos factores de corrección nos entrega 288.6 SCFM. ¿Alguna duda ahí con ese cálculo? A ver, déjenme reviso los chats que no los he podido revisar. ¿Dónde está? Aquí. Ok, no hay preguntas por ahí. Ok. Entonces, pues son 288.6, necesitamos una de 300. Lo único que hacemos para seleccionar, vemos las fichas o la lista de precios de nuestra secadora y vemos una que por lo menos arroje, o más bien que por lo menos pueda recibir o pueda secar 288.6. Y pues la que puede hacerlo es la de 370, la de X300. ¿Vale? Entonces, resumiendo un poco, teníamos un tanque de 150 galones, teníamos una herramienta que consumía 215 CFM. Ya escogimos un compresor, nuestro compresor es de 100 caballos, a 125 libras, tiene 342 CFM, que en sitio eso equivale a 284 CFM.
Y ya pudimos escoger nuestra secadora, que es una DX300, que maneja 300 FM y que tiene una caída de presión de 3.5 PSI. Esto es importante también, muchachos, porque en el próximo paso, bueno, en 2 pasos que va a ser seleccionar los tanques, necesitamos contemplar la caída de presión de todo el sistema. Filtros, secadoras, todo tiene que estar en ese cálculo para poder hacer un cálculo correcto de nuestros tanques de almacenamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Listo. Bueno, ahí le pongo un tache porque no vamos a escoger secadora refrigerativa, es una u otra. No podemos escoger una regenerativa y una refrigerativa para el mismo proceso. Paso 5, elegir los filtros. Ahora, aquí para elegir los filtros debemos de saber si tenemos una secadora refrigerativa o una secadora regenerativa. Si tenemos una secadora refrigerativa, el arreglo es primero, el prefiltro debe ser el de partículas o el de propósito general, y nuestros modelos sería el FXF, y el postfiltro tiene que ser el filtro de aceite o el de alta eficiencia, o el FXA. ¿Okay? Así se debe de hacer el arreglo. Primero el prefiltro, en medio de la secadora refrigerativa, y después el postfiltro del H. Para las secadoras regenerativas va al revés. Primero se le tiene que poner el de alta eficiencia, el FXH, luego la secadora regenerativa y luego el de propósito general o el de partícula. Esto ayuda a proteger un poco la secadora de temas de aceite en caso de una solución de lubricados, de componentes lubricados, que no es el caso, y al final el filtro de partículas ayuda para poder capturar todos los residuos de la lúmina. La lúmina es el material que seca el aire en las secadoras de torre o en las secadoras regenerativas. Esta lúmina, conforme el aire la va golpeando, el aire a presión, desprende polvo y esos polvos se tienen que atrapar a través del filtro de partículas. ¿Okay? Y aquí únicamente para elegir el filtro, pues hay que elegirlo al tamaño de la secadora o al flujo del compresor. Yo aquí no le veo ningún problema que escojan los filtros al consumo de aire del compresor. Sin embargo, yo aquí lo que más recomiendo es buscar filtros que le queden a la secadora en tamaño. O sea, el más chico que puedan en términos que aún soporte el aire, pero que le queden a la secadora. Porque hay muchas veces que nos encontramos que la secadora es de un tamaño en el tema de las conexiones y los filtros son de otro tamaño y se tienen que hacer ahí adecuaciones. Mi recomendación es siempre tratar de poner un filtro que ajuste a la secadora sin necesidad de hacerle adaptaciones a las conexiones y que sea lo suficientemente grande para poder manejar el flujo del compresor. Entonces, ¿sí? ¿Alguna duda? Juan, soy Alejandro Ruiz. Quería hacerles una apreciación rápida del tema de la temperatura de descarga de los compresores, que es la temperatura de fricción de las secadoras. ¿Se podría regresar unos 2 o 3 slides? Se estaba checando el dato. Claro, Alex. Gracias. Eso que estamos diciendo. Otro más para atrás, donde estamos hablando de la temperatura de descarga. O sea, ahí, uno más adelante. La temperatura de entrada de la secadora es la temperatura de descarga de los compresores, está dada por el factor que se llamó José Luis Ávila. Cada equipo en su hoja de ingeniería está especificado. Aprovechando que estamos usando un ejemplo de compresores libres de aceite, para que todos estén enterados, la diferencia de descarga de temperatura entre un compresor lubricado y un compresor libre de aceite es dramáticamente diferente. Juan habló más o menos de 10 a 15 grados en un compresor lubricado
en un compresor libre de aceite, más o menos es como de 25 grados Fahrenheit. En la hoja de ingeniería de cada una de las máquinas y de los compresores van a encontrar ese tipo. ¿Ok? Eso es importantísimo, Alex, y vale la pena que haga la modificación en el ejercicio a la hora de que se los pase a los muchachos, porque cambia todo el panorama de la sector. Es correcto. No sé si lo pueda compartir, Juan. Si quieren, les comparto la hoja de ingeniería. Nada más quería saber que el dato estuviera. Como ya lo encontré, se los puedo mostrar. Oye, de hecho, Juan, yo te voy a abrir las hojas de ingeniería de un 22, de los más pequeños que tenemos, y nos aparece que es de 15 grados, de 15 grados o menos. Entonces, sí, difiere del modelo, pero ahí la hoja de ingeniería te dice descarga de aire del compresor, es temperatura ambiente más 15 grados o menos, o 20 grados, la hoja de ingeniería lo dice. Perfecto, Andy, también para modificarlo. Déjenme les comparto rapidísimo la hoja, nada más para que la vean. Ya dejé de compartir mi pantalla, Alex, creo que ya lo puedes hacer. ¿Me pueden avisar cuando vean mi pantalla, por favor? No, ahí nada más estamos viendo hasta un Luciano que mueble. Se ve una foto como una recámara, ¿no? Ahí está. A ver. Ya no se ve nada. Ahí está. No la puedo hacer más grande, pero aquí donde se está moviendo mi cursor dice Cooling Air Differential Temperature. Esta es de la hoja del ejemplo que estamos usando, que es un DSP-75. La temperatura que eleva el compresor es 25 grados. Estamos hablando de un compresor empleado por aire. Entonces, de la temperatura ambiente que tengan, 25 grados por encima va a ser la descarga. 25 grados centígrados, Alex. Centígrados, perdón, sí, tienen razón. 45 grados para el temperatura. Como dice Juan, hace cambiar totalmente el panorama. Porque obviamente un compresor libre de aceite trabaja mucho más caliente que un compresor lubricado, y ese es el motivo por el cual la temperatura de los enfriadores es más elevada. Ya pueden recuperar tanto el aire. Además, para que lo tengan en cuenta. Esta hoja que están viendo está hecha por cada uno de los compresores libres de aceite y lubricados. En los dos van a encontrar ese dato. ¿Sale? Si tienen alguna duda, Perfecto. Listo, Juan, ya terminé con la punto, ya dejé de compartir. Listo, Alex, muchas gracias. Perfecto, entonces ahí está entonces aquí este valor, en lugar de ser 40, debería ser 25, 55 grados. Entonces, esto modifica seriamente el dimensionamiento de la secadora y de los filtros. Esto se tiene que considerar. Por temas de tiempo y del ejercicio no lo vamos a hacer ahorita, pero sí es importante, y a la hora de que les mande esta presentación les voy a hacer las modificaciones pertinentes. Perfecto, entonces los filtros se eligen al tamaño de la secadora o al flujo del compresor. Aquí consideramos las caídas de presión de cada uno de los filtros. 2.3 psi para el filtro, para el prefiltro, y 0.35 psi para el postfiltro. Paso número 6, dimensionar los tanques. Hay dos formas de dimensionar los tanques. La primera es por regla de dedo, que es una regla que nosotros utilizamos en aire comprimido, donde dependiendo del control o del modelo de control del sistema,
ponemos un rango de almacenamiento. En el caso de que el compresor sea carga no carga o modulación, debemos de contemplar de 3 a 5 galones por cada CFM que arroje el compresor. Para el tema de DSD, o velocidad variable o válvula espiral, únicamente contemplamos 1 galón por CFM. ¿Ok? Eso es una regla que se usa en aire comprimido para salir muy rápido del apuro y decir, ok, estas son la recomendación, más o menos dependiendo del control que se tiene. La otra forma de calcular el tanque es por capacitancia o por tiempo de descarga. Aquí lo que tenemos que hacer es hablar con el cliente y decir, bueno, cliente, nosotros podemos recomendar este tanque, que generalmente es el que se recomienda por el tamaño del compresor, o al menos que tengas una especificación particular donde en caso de paro o en caso de alguna sobredemanda necesites una cantidad adicional o una cantidad de aire que deba cubrir el tanque. Para hacer eso se usa nuevamente la fórmula número 2 de capacitancia y así podemos calcular el tamaño del tanque sabiendo la presión que necesita el cliente, la presión mínima de operación y el tiempo de suministro del tanque. El ejercicio iría de la siguiente forma en caso de querer calcular el tanque por capacitancia. Imaginemos que tenemos un tanque y que queremos que este tanque nos suministre durante 1 minuto, únicamente el tanque nos suministre durante 1 minuto a nuestro sistema. Y el sistema no puede caer más de 70 litros. O sea, si el sistema generalmente está en 110, el mínimo permisible son 70 libras. Y eso lo debo de mantener durante 1 minuto. Así podemos calcular un tanque. ¿Ok? Entonces, primero, por el tema de la regla de dedo, aquí vamos a hacer el ejercicio muy rápido. Carga, no carga o modulación. Como es un equipo DSP, su sistema de control es carga, no carga. Y aquí lo que estoy usando son 4 galones por CPM, es a mí lo que me gusta calcular. 4 por 284 SCPM, que es la capacidad del compresor, me da un tanque de 1136 galones. ¿Ok? Ahora, originalmente en el ejercicio habíamos dicho que el cliente tenía un tanque de 150 galones. Pues definitivamente este tanque no lo vamos a poder utilizar como almacenamiento del sistema, lo vamos a tener que cambiar a un tanque de 1136 galones. ¿Ok? Abajo hay una nota importante. A nosotros siempre nos gusta recomendar o hacer redimensionamientos con 2 tanques, con tanque húmedo y con tanque seco. Yéndonos ahorita al segundo, yéndonos al arreglo de suministro. El tanque húmedo es el tanque que está antes de la secadora. El tanque seco es el tanque que está después de la secadora. ¿Okay? Ahora, para poder hacer el cálculo de los dos tanques, lo único que se necesita hacer es, si queremos un esquema de tanque húmedo y de tanque seco al mismo tiempo, el tanque húmedo debe ser el 30% de la capacidad total y el tanque seco tiene que ser el 70%. En este caso, lo que estamos haciendo es para 1136 galones, vamos a dividirlo el 30% en el tanque húmedo y el 70% de esa capacidad en el tanque seco. ¿Alguna duda en esa regla que tenemos? Listo. Bueno, y aquí para el tema de la capacitancia, del cálculo del tanque por la capacitancia, tenemos que usar nuevamente una fórmula de capacitancia donde el volumen final del tanque es igual a la presión absoluta, Ok, entonces aquí la presión del tanque que tenemos que utilizar es la presión del tanque seco. Entonces tenemos que contemplar las caídas de presión tanto de los filtros, el que filtra y el post-filtro, y la secadora. Entonces en este esquema teníamos 110 a la salida del compresor, una caída de 2.3 en el prefiltro, una caída de 3.5 en la secadora y otra de 0.35 en el post-filtro. Entonces tenemos que contemplar que al tanque le está llegando una presión de 103.85 psi.
Aquí también, aquí haciendo el ejercicio donde tenemos una presión mínima de operación de 70 libras y tenemos un tiempo de suministro de tanque de 30 segundos. Okay, entonces aquí lo que refleja el ejercicio es que yo tengo mi tanque y quiero que este tanque suministre aire durante 30 segundos y la presión mínima va a ser 70. Esto es lo que refleja el ejercicio. Aquí hay una serie de fórmulas que es la misma fórmula de arriba, solo que es despejada y arreglando algunos factores para poder tener al final un volumen de tanque de 248.6 galones. Este tanque es únicamente para suministrar esa cantidad de aire o esa caída de presión. Entonces, esto se tiene que recomendar en caso de que el cliente tenga esa, pues esa necesidad particular. ¿Okay? Pero generalmente lo que nosotros hacemos es por regla de dedo, de 3 a 5 galones por cada CPM en velocidad fija o 1 galón por cada CPM en velocidad variable. Pero pueden calcular sus tanques como ustedes lo prefieren. Evaluación o inspección. ¿Alguna duda hasta aquí? Eso sí es difícil. Evaluar, manejo, inspección. Listo. Entonces, resumiendo nuevamente, ya tenemos un tanque de 745 galones, un tanque seco, un tanque húmedo de 341 galones, nuestras secadoras, nuestros filtros, el compresor. ¿Qué sigue? Paso 7, dimensionar las válvulas de drenaje. Entonces, varios de ustedes ya tienen la guía rápida de aftermarket, pero es únicamente para hacer el tema de las válvulas, tienen que ir a una tabla donde tienen que revisar la capacidad del compresor y dependiendo de la capacidad del compresor van a ver qué válvula se le tiene que poner a cada elemento. Si la válvula es para el compresor, tienen que escoger la Sublimax 73, para el tanque húmedo la Sublimax 33, para el tanque húmedo la Sublimax 31 y así consecutivamente. Es un paso muy sencillo. Y también como paso 7, necesitamos dimensionar nuestro separador de condensados. En la guía rápida de aftermarket hay una calculadora que lo hace, pero para saber cómo se hace, hay unos factores de corrección dependiendo del clima que hay en el que esté instalado el compresor. Si el clima es más tropical, es más húmedo, entonces hay un factor de corrección. Abajo se alcanzan a ver. Si es un clima tropical, es 0.7, si es un clima medio árido, 0.9, o un clima frío, no hay ningún factor de corrección. Aquí lo que hacen es ver el caballaje o el caballaje instalado en el sitio. Si hay dos compresores de 100 caballos son 200 caballos, si es un compresor de 50 caballos son 50 caballos. Entonces, empleando esto, tienen que tomar sus factores de corrección, por ejemplo, en el ejercicio son 100 HPs, entre 0.9, imaginando que es en la Ciudad de México, en medio árido, y entonces la convencionalidad es a 111. También necesitamos saber qué tipo de aceite es el que está utilizando el compresor. Aquí hay tres tablas, uno para hidrocarburos, otro para PAUS y otro para poliglicoles. El Zulu es poliglicol, entonces para todos los sistemas que dimensionen con Zuler, con compresor Zuler y con Zulu, deben de irse a la tabla de poliglicol. ¿Okay? Entonces aquí el factor de corrección da 111, nos vamos a 125 y significa que para poliglicoles necesitamos un Zulipro de tamaño 1500. Entonces, nuevamente resumiendo, hemos agregado las válvulas, hemos agregado el separador de condensados, ya tenemos todos nuestros componentes, únicamente faltaría el monitoreo remoto. Para monitoreo remoto, únicamente para el Airlinks, únicamente podemos cotizar si el controlador es WS o STS. Solo estos dos controladores permiten Airlinks, los otros no, ni el del ShopTech ni el del Supervisor permite Airlinks. Entonces, en este caso, como el equipo libre de aceite no trae ni STS ni WS, no se puede cotizar el Airlinks. Y paso número 9, la válvula de control de flujo.
Aquí la válvula de control de flujo es opcional porque depende mucho de la operación del cliente y qué quiera hacer el cliente. Aquí la válvula simplemente se debe dimensionar por el flujo que maneja. Aquí, como ya tenemos que el flujo es aproximadamente 300 CPM, la válvula que le queda es la SPL 500 con bypass. Nosotros siempre nos gusta recomendar válvulas de control de flujo con bypass. Para los que no saben qué hace la válvula, es una válvula que se pone al final del sistema antes de la salida al cliente, y esta válvula lo que hace es mantener un diferencial de presión entre el tanque seco y el sistema del cliente. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio de dimensionamiento del tanque por tiempo. Eso lo puede tomar en las cuestiones de reemplazo. El cliente, si hay alguna sobredemanda o hay algún pico excesivo de aire que necesite ser amortiguado por ese tanque y por una diferencial de presión. Entonces son casos como muy específicos en los que se recomienda la válvula de control de flujo. Sin embargo, cuando no se tienen sistemas tal vez de velocidad variable o sistemas de control más precisos, es recomendable por lo menos tocar el tema con el cliente en caso de que el cliente tenga un tema a considerar el tema de sobrepresiones o que también tenga muchas fugas del cliente. No es lo mismo tener una fuga a 110 libras que a 80. La fuga va a ser mucho menor. Entonces, cuando ponemos la válvula de control de flujo y ponemos ese diferencial de presión, podemos calibrar a tener 110 en el sistema, y si el cliente no necesita 110 en sus máquinas, pues bajamos a 80 y el sistema, todo el sistema se maneja a 80 libras. Es una decisión particular y tiene varias pláticas con el cliente para ver si esta válvula es algo que se recomienda. Ahora, el tanque también tiene que ser seleccionado acorde. No lo vamos a hacer ahorita por temas de tiempo, pero también hay una calculadora para poder seleccionar el tanque de acuerdo a esta necesidad del cliente. Si el cliente quiere suministrar o quiere mantener un diferencial de presión para suministrar tanto aire, utilizando la válvula, nosotros también podemos hacer ese cálculo de tanque con una calculadora que tenemos, que también le vamos a hacer. A ver. Contrato de mayo a junio, ¿no? Aquí hay una pregunta. O sea, no ¿Se puede cambiar si por el STS o WS en lugar de supervisor? ¿Se puede cambiar por ese? En lugar de supervisor o para los libres de aceite para controlar por el links? Por el momento no hay nada de la planta que vaya a ir retrofit para los supervisor o para los libres de aceite para que podamos instalar WS o SPS. Por el momento no hay nada. Es el equipo nada más, ¿verdad? No hay refacciones. Hay que ponerlo. Hola, buenas noches, soy Pablo. Equipo nuevo. ¿Qué pasa, Pablito? Oye, solo para decirles, lo que sí es que estamos desarrollando un DSP nuevo y ese ya va a venir con el AirLinks. Está muy cargado en consideración, pero probablemente vaya a estar listo hasta el inicio del siguiente año. ¿Cómo se ve? ¿Va a traer el control del STS o qué control le van a poner? Es correcto, estamos planeando tener el STS del DSP. ¿Cuál es el formato que agregaste la foto? Perfecto, muchas gracias. Pablo, una pregunta, habla José Luis Ávila. ¿Y es en todos los modelos DSP? Voy a dejar esta otra. Voy a dejar más abajo. Sí, van a ser en todos los modelos DSP. Ahora vamos a iniciar primero por el proyecto de equipos de 45 a 75 kilowatts y después vendrán otros equipos, pero vamos a iniciar con ese rango. ¿Qué más? No, pues sería todo. Perfecto. Recomendaciones. Bueno, entonces ya tenemos todo nuestro dimensionamiento con completor, secadora, filtro, tanques, válvulas, válvulas Aquí es que convencer. agregué. No lo está recomendando. Únicamente hay que hacer la consideración de la temperatura. No te imaginas a Sony, imagínate una novia para estar chavo. Pero no le propones luego, no le recomiendas, porque si le recomiendas, si es muy inteligente. Consideraciones finales. Bueno, tiene todos sus la asesores. consideración final va a ser el tema y sus asesores le dicen, te está recomendando por la purga.
Entonces, aquí en la curva de la secadora pues, tenemos que el compresor originalmente iba a entregar 284 CFMs. La secadora de 300 va a consumir 100% de su capacidad, o sea, 21 SCFM. No, lo quieres convencer, Si no se lo ponemos estás los sugiriendo. 284 Es una propuesta. el Es como si te fueras a compresor casar. 21 de la purga, Imagínate que te vas a casar. como el consumo de cliente va a ser de 215, pues estamos en rango para poder tener esta secadora, este compresor, y aún vamos a estar bien en nivel para poder suministrar al cliente. Sin embargo, igual puede ser apoyo inclusive para clientes Zuller, crecimientos, alguna fuga que ya tenga el cliente en particular que no se pueda arreglar o que el plano no. La palabra contingencia no me gusta. Pues todo eso se tiene que platicar, porque todo ese aire que se está desperdiciando su esencia es algo pues negativo. puede llegar a afectar la operación del cliente, puede llegar a quitar la presión y a parar la planta. Entonces, siempre es bien importante tener pláticas constantes con los clientes de si va a haber expansiones, si va a haber nuevas máquinas en operación, si va a haber crecimientos, si ya hubo alguna auditoría de fugas. Siempre tratemos de... Lo que nosotros siempre recomendamos a los clientes es que cada año, cada 2 años tengan auditoría de aire, tengan auditoría de fugas. Los sistemas son muy variables, pueden cambiar mucho en meses. Ahora con la pandemia más que es un ejemplo perfecto. Quién sabe cómo vayan a estar operando las plantas dentro de 6 meses. Hay que hacer auditorías, hay que tener pláticas con los clientes de cómo está funcionando su sistema de aire para poder hacer recomendaciones adecuadas. ¿Cómo viene en el video? Esto es por el lado de la presentación. Me voy a tomar unos 10 minutos. Hasta puedes usar el logger para mostrarles todo lo que hemos así como de saldremos de esta más fuerte, que hemos desarrollado y que les queremos mostrar. ¿Cómo dice el logger? Solo para hacer la aclaración que por ahí surgió la pregunta. Y Juan puso el dimensionamiento del suministrador, que es el separador de condensados, al final de la presentación, porque toca saber dimensionarlo. Las consideraciones, aunque en este ejemplo en específico no deben limitarte, porque era un equipo diferente. Correcto. Porque hay que saber dimensionar y tomar las decisiones. Pero en compresores libres de aceite no es necesario. Así es, el separador, bueno, es un filtro de aceite para que la planta pueda disponer de sus condensados directamente al drenaje. Y todos los aceites que se tienen en los compresores lubricados se disponen de un modo especial, de un modo particular de desechos, y es por eso que sirve ese separador de aceite, de condensados. Pero sí, para compresores libres de aceite, pues no hay aceites, entonces no tiene utilidad. Díganme si se alcanza a ver el Excel que les estoy mostrando. ¿Se ve? Sí se ve. Ok, entonces esto es un Excel, es simplemente un Excel en el que están cargados los equipos que nosotros manejamos para la línea de lubricados y libres de aceite. En esta calculadora podemos poner la altitud sobre el nivel del mar, podemos poner la temperatura en sitio, todo está en metros, todo está en grados centígrados para no andar batallando con el tema de las conversiones. Y aquí les voy a platicar más o menos. Aquí la herramienta, que realmente es una calculadora de todo el sistema de aire, hace recomendaciones de equipo, de secadora de compresores, de secadora de filtros y de tanque, dependiendo de lo que le vayas ingresando. Entonces, imaginando el ejemplo que teníamos, que era 2.250 metros sobre el nivel del mar, temperatura ambiente de 30 grados y humedad relativa de 50,
nosotros podemos pedirle al sistema que nos haga una recomendación de flujo en sitio, que para el ejemplo era 215, o podemos decirle que nos calcule la capacidad del compresor, ¿no? También podemos decirle, yo quiero un compresor que arroje 215 ACPM, y siendo así, pues nos recomienda un equipo de 70 caballos. También podemos tomar las funciones de la descarga del compresor. Dependiendo de esta presión de descarga, se hace una selección del equipo que cumple al 100% con esa presión. Si la presión del cliente que necesita es 115 y queremos meter un equipo de 110, no te lo va a arrojar el sistema, se va a ir directamente al de 125 P6. Aquí podemos escoger la calidad de aire del compresor, si es lubricado o libre de aceite. Podemos escoger la familia del compresor. Aquí sí necesitamos que sepan un poquito de nuestros modelos. Si queremos un ShopTech, podemos seleccionar un ShopTech. Tenemos que escoger el control del compresor, que va a ser modulación, y aquí nos escoge un ShopTech de 45 caballos a 9 vatios. Dependiendo del flujo del compresor, se hace el ajuste a la secadora, y a los filtros y a los tanques. Igual con paso 3, es lo mismo que hemos hecho ahora en la presentación. Tenemos la opción de poner refrigerativa, regenerativa. Escogemos opción regenerativa con calor externo, como lo hemos hecho. Aquí se hace la anotación del 7% de la purga. Se recomienda una DX200. ¿Okay? Aquí se hace una recomendación donde se tiene que igualar la presión del filtro, porque este valor lo vamos a utilizar para el cálculo del tanque. Entonces, nada más se tiene que igualar. Y se hace igual un dimensionamiento de los tanques. Podemos poner tanque húmedo, podemos poner tanque seco nada más, podemos poner ambos tanques, y podemos utilizar igual regla de dedo, o podemos hacer el cálculo por presión de operación mínima o por capacitancia de los tanques. Entonces es una herramienta que trae todos los modelos de DC Test, trae todos los modelos de tornillos. Todavía no están cargados los modelos de scroll, me parece, pero se piensa hacer en un futuro. Y esta herramienta está recomendando una nota donde el objetivo tiene únicamente la finalidad de apoyar al vendedor, pero que reemplaza el criterio del vendedor y las consideraciones especiales de la instalación del sistema. Entonces, esta herramienta es únicamente para que ustedes la utilicen cuando quieren rápido seleccionar una secadora para un compresor, cuando quieren hacer algo para poder utilizar en sus cotizaciones y poder tener cierta agilidad. Esta calculadora les puede ayudar. Entonces, en caso de que la necesiten, o en caso de que la requieran, por favor avísenme y yo se las puedo compartir. Y pues la idea es que todo lo que hemos visto en la presentación pues está aplicado a esta calculadora para que ustedes puedan hacer sus dimensionamientos de una forma más fácil y sin necesidad de hacer fórmulas y sin necesidad de meternos tanto a los Exceles o a los cálculos. Sin embargo, es bien importante que ustedes tengan en consideración que esta calculadora son datos BIOS. Ustedes son los que realmente definen el dimensionamiento acorde a la sensibilidad que tienen con el cliente, con la instalación y con el sitio. Por esta calculadora igual, imaginemos que el cliente quiere 1000 CFM y el compresor no da 1000 CFM, pues y el que le sigue da 2000, pues va a escoger el de 2000, ¿no? Teníamos un compresor que daba 990 ppm, ese no lo va a escoger. Entonces ese es su criterio para decir, ok, necesitamos un compresor de tal flujo, más o menos le da, y este se puede recomendar que está plática con el cliente. Recuerden, esto no únicamente apoyamos a poder hacer mejores funcionamientos más rápido, pero en ningún motivo, de ninguna forma, se está diseñando para que ustedes dejen de hacer recomendaciones, dejen de meterse con la instalación del cliente y dejen de saber de las condiciones de operación de sus clientes. Entonces, pues esto era lo que les teníamos que mostrar hoy.
Si hay alguna duda adicional, vamos a hacer los micrófonos 10 minutitos para dudas. Si hay alguna duda extra, por favor, háganosla llegar. Si quieren una calculadora, por favor, mándanos un correo y se los hacemos llegar también. Y la presentación también se las podemos hacer. Entonces, no sé si hay alguna duda, voy a abrir los micrófonos para cualquier duda adicional a los que acabamos de ver. Eso es una propuesta directa. Muy bien, entonces falta agregar línea. Déjame abrirle. Juan. Habla Francisco. Oye, ahí te pongo dos preguntas por el chat. Una es saber si con el válvula de control del flujo, el tamaño del tanque sería menor, considerando todo